Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos los que se están conectando? Bravo. Ya, pues dijo Javier. ¿Qué pasó, Javier? Vamos a esperar que se conecten todos para comenzar de lleno, ya que de a poco se vayan conectando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el 18? ¿Cómo estuvo esta semana? Bueno, así veo la alegría de todos que nadie contesta. Buena, hijo. Hablen por el micrófono también, no solo por el chat, porque de repente no veo el chat, me cuesta, cuando sobre todo estoy proyectando una guía, una clase, cuesta que pueda ver el chat. Así que traten de hablar los que tienen micrófono, por favor, porque así se hace mucho más claro, ¿ya? Porque uno tiene que ir a mirar qué es lo que escriben, así que espero puedan hablar más por el micrófono la gran mayoría, ¿ya? Vamos a esperar unos 2 minutitos que se conecten el resto de los muchachos para comenzar. Tenemos poquitos conectados hasta ahora, solamente hay 8 alumnos, así que vamos a esperar que se terminen de conectar la gran mayoría, ¿ya? Así que más o menos a ver si se acuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada, porque está directamente relacionado con lo que vimos la semana pasada, lo que vamos a ver hoy día. La semana pasada estuvimos viendo los medios masivos de comunicación. En la clase anterior era esa, estuvimos trabajando en lo que era publicidad y propaganda. En el caso de los medios masivos de comunicación, estuvimos trabajando la prensa escrita como la principal. Vimos que estaba la televisión, la radio, el cine, el internet, pero es justamente la prensa escrita la que le da mayor énfasis, la que se pregunta más en la prueba. Ahí estuvimos dividiéndola en aquellas que eran informativas y aquellas que eran de opinión. Aquellas que eran informativas eran las que solo eran objetivas, por lo tanto nunca íbamos a encontrar opinión. Encontrábamos la noticia, el reportaje, la reseña y la entrevista. Y las que tienen opinión son las que vamos a trabajar el día de hoy, para que más o menos se vayan haciendo la idea, ¿ya? Así que espero no más de un minuto que se lleguen a conectar alguno que otro que falte y ya comenzamos de lleno con la clase de hoy día, que tiene harta ejercitación, que es la idea, porque hoy día terminamos de ver los medios masivos, terminamos de ver eh, justamente lo que corresponde a la prensa escrita, y nos vamos a concentrar de lleno luego de esto, desde la próxima semana, en repaso de contenidos que hemos visto durante el año y en mucha ejercitación, ¿ya? Porque ya estaríamos pasando como contenido grueso el 100% de la materia de la prueba. Entonces ahora nos tenemos que concentrar en repasar algunos conceptos puntuales y centrarnos en ejercitar y ver cuáles son los errores que cometemos al momento de ejercitar, ¿ya? Así que para que vayan acostumbrándose más a la ejercitación ahora que a nada. Así que voy a proyectar por mientras se terminan de conectar el resto. Ya, entonces, como título, la clase de hoy se denomina medios masivos 2 porque la segunda parte de los medios masivos, aunque principalmente lo que vamos a trabajar corresponde a la prensa escrita, la prensa escrita de opinión, pero estamos en los medios masivos, ¿ya? Así que el contexto, el contenido a nivel general se llama medios masivos, pero en realidad lo que vamos a ver tiene que ver con la prensa escrita, ¿ya? Comenzamos entonces bien. En la clase de hoy vamos a determinar la función de los distintos géneros periodísticos, informativos, de opinión y mixto, principalmente el de opinión, que es el que nos interesa. Los informativos solo entregan información, como su nombre lo dice, y los mixtos, que es solo la crónica, que es informativa y de opinión al mismo tiempo. Vamos a analizar textos periodísticos, considerando su estructura y contenido. Recuerden que la semana pasada, por ejemplo, trabajamos la noticia y vimos la parte de una noticia, que la estructura sería como epígrafe, titular, bajada, lead y cuerpo, donde el titular llama la atención,
pero si el titular no se entiende por sí solo, lleva un epígrafe que vendría siendo una breve explicación del título. Por lo tanto, no siempre está presente el epígrafe. La bajada es la síntesis de lo más importante de la noticia y tampoco siempre va a estar presente. Solamente cuando es una noticia muy importante y una noticia extensa va a llevar bajada, porque si una noticia corta, ¿para qué va a tener un resumen? El lead era el primer párrafo de la noticia y respondía a las preguntas fundamentales: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y el cuerpo, que era el desarrollo de la noticia. Luego vamos a sintetizar las características de la prensa escrita como manifestación del periodismo, que es la pregunta de la prueba. El texto periodístico, podemos definir el discurso periodístico como un género discursivo que se emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico o medio de comunicación. Recuerden que el texto periodístico, que dice conexión inestable, ¿se escucha bien? Sí. Sí, profe. Súper. Ya. Entonces, el periódico, el género periodístico se divide en varios que serían como el diario, el periódico y la revista, que están dentro del género periodístico. Nosotros sabemos que el diario se publica diariamente, por eso el nombre. Y el periódico, como su nombre también lo dice, periódicamente. Generalmente los periódicos son quincenales. Por ejemplo, el periódico El The Clinic es un periódico porque se publica cada 15 días. En cambio, por ejemplo, Diario La Cuarta, El Mercurio, La Tercera, son diarios porque son todos los días. Y la revista también, hay revistas semanales, revistas mensuales, ¿ya? Que pertenecen a esto, a los textos periodísticos. Los géneros periodísticos aparecen vinculados desde un principio a la prensa escrita, ¿ya? Por eso sabemos que está directamente relacionado. Hoy en día también hay periódicos virtuales, por lo tanto, no solamente está vinculado a la prensa escrita, hoy en día muchos están vinculados a Internet. No obstante, con el desarrollo del periodismo, esta actividad empleará otros medios de comunicación, porque también hay programas de noticias, por ejemplo, en la radio, en la televisión, y ya dije que en Internet hoy en día hay muchos, en los cuales se proyectan como la base misma de la tipología de textos periodísticos escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, no sé, pues, pasa que en la mañana hay panelistas, locutores de radio que empiezan a leer el diario, incluso en la mañana, ¿ya? Por lo tanto, la prensa escrita, como tal, está presente, pero muchas veces se vincula a otro. La radio se basa de la prensa escrita y empieza a leer el diario del día. La televisión a veces también, en la mañana también hay algunos que empiezan a leer el diario, etcétera. Pero la prensa escrita como tal es el texto escrito. La función de los textos periodísticos, la función principal del discurso periodístico es informar a sus lectores con veracidad. ¿Qué significa veracidad? Que sea verdad. Con La verdad. verdad. Exacto, no pueden, o sea, pasa que de repente hay noticias inventadas, pero en general es veraz, ¿ya? Válido, verdadero. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la Guerra de los Mundos? Cuando Wells empezaron a leer la historia, o sea, en este caso era la radio, y empezaron a hacer como un radioteatro de una invasión de extraterrestre, que en realidad es lo que cuenta el libro de la Guerra de los Mundos. Y mucha gente no escuchó al principio que decían que en un radioteatro, que en realidad se estaban basando de la obra de este autor, y que en realidad esto no era veraz, no era verídico, y mucha gente incluso se suicidó pensando que lo estaban atacando los extraterrestres. ¿Ya? Eso Fue del muy capítulo de Los llamativo. Simpsons también salió, ¿no? Exacto, salen los Sí. capítulos de eso porque eso fue verdad, eso ocurrió, efectivamente ocurrió, ya porque muchas veces uno empieza, no sé, pues, lee una noticia y empieza a divulgarla, pero la noticia no es verdadera porque de repente, no sé, pues el Día de los Inocentes, y muchos empiezan a creer, y dicen, ah, verdad que hoy día era el Día de los Inocentes, y muchas de las noticias que hay en realidad son falsas, ¿ya? Entonces, el objetivo principal del periódico es que sea verdadero, veraz, ¿ya? Con exactitud y rapidez sobre lo relevante que ocurre en el mundo y en su país y en la región, porque hay diarios que son locales. Acá, ¿cómo se llama el diario de acá del litoral? El líder. El Líder, efectivamente. Pero sabemos que hay diarios que son nacionales, po, por ejemplo el Mercurio. Y hay diarios que son mundiales, po, el New York Times, por ejemplo. Entonces son de temas internacionales. Y así sucesivamente. Entonces hay algunos que son de localidades específicas, regionales, países o incluso a nivel internacional. Los tipos de textos periodísticos se dividen en dos grandes grupos, como yo les decía. Están los informativos y los de opinión. Los informativos los estuvimos viendo la semana pasada, está la noticia. La crónica, que se pone como informativo, pero la crónica es la única que es mixta,
porque es la única parte del género periodístico donde hay información y opinión al mismo tiempo. Todas las otras son informativos. Y me dice, pero por ejemplo en la entrevista dan opiniones. Ya, pero es que el periodista transcribe textualmente lo que está diciendo el entrevistado. Pero aquí cuando hablamos de que un texto sea solo informativo, es que solo da información del periodista. Entonces el periodista solo informa, puede informar la opinión de otro, pero él no puede dar su opinión. Entonces en todos los que están al lado izquierdo, el periodista no da su opinión, y todos los del lado derecho, el periodista sí da su opinión. ¿Ya? Entonces yo le dije, estaba la noticia, el reportaje, la crónica, ya lo había dicho, la entrevista y la reseña. Y es donde el alumno también cae en el error de la reseña, porque la reseña es muy igual a la crítica, pero hay una pequeña diferencia. La reseña, por ejemplo, es cuando te dicen de qué se trata el libro, y la crítica es cuando te dicen si el libro es bueno o es malo. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre una reseña y una crítica. La reseña es informativa y la crítica es solo opinión. Y las de opinión tenemos la editorial, la columna de opinión, la crítica, la carta al director, y también tenemos la columna de opinión, que en realidad ya no se pregunta tanto, pero también está la columna. Bien, vamos con cada uno de ellos. ¿Ya? Informativos, transmiten información de manera objetiva sin incluir opiniones o valoraciones, como la noticia del reportaje. En el caso de las de opinión, analizan e interpretan cuestiones de actualidad. Tienen carácter subjetivo, es decir, incluyen juicio y valoración. O sea, sí hay opinión. Entonces, la gracia de las que son de opinión es nosotros ser capaces de darse cuenta de quién es la opinión. Y la interpretativa, que es la mixta, que es la crónica, entrega información y opinión al mismo tiempo. En los informativos, como hablamos de la noticia, no todo hecho constituye una noticia. Pero ¿cuáles eran las características importantes que tiene que tener una noticia? Como lo vimos la semana pasada, sí o sí tiene que ser de actualidad. No puede ser un tema que ya pasó. Tiene que ser un tema actual, de relevancia. O sea, no puede ser una noticia de cualquier cosa. De proximidad. ¿Qué significa eso? De que la gente lo encuentre cercano, de que sea algo que a ellos les interese, les importe. De proyección rareza, ¿qué significa eso? Que sea también extraño a la vez, que sea cercano pero extraño, que sea algo de interés. Y progresivo, que tenga una progresión que va aumentando en el tiempo. Entonces la noticia, cuando hablamos que es de actualidad, consiste en elementos básicos fundamentales en todo hecho que se considere noticioso. La noticia se define como un hecho verdadero e inédito. ¿Qué significa inédito? Esa es una pregunta típica que Que puede salir de sea, vocabulario. Inédito. es como que sea exclusivo, una cosa así. Como exclusivo, como que no ha No ocurrido sé antes. cómo. Sí, eso. Justamente, y no ha ocurrido antes. Cuando hablamos de relevancia, se considera como relevante todo hecho que involucre a personajes importantes o influyentes para la comunidad. Por eso una noticia tiene que ser de un tema relevante, pero también puede ser de una persona. Pero la persona tiene que ser una persona importante. Ahora, hoy en día hay muchas noticias de farándula, sobre todo diario Las Últimas Noticias se centra predominantemente en farándula. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar la vida de gente que quizás no es tan relevante, pero la sociedad consume ese tipo de información porque le entretiene. De proximidad, el hecho debe tener algún grado de cercanía geográfica, ¿ya? Que esté pasando cerca de la zona, que al país le importe, o sea internacional, que también nos afecte. De proyección, todo hecho puede tener repercusiones, consecuencias importantes para la comunidad. Por eso de proyección. Rareza, que los sucesos extraños poco comunes concitan el interés público. ¿Ya? Cosas que no siempre ocurren, uno dice, oye, ya qué interesante, esto no había pasado, o esta investigación que se está haciendo. Y progreso, los elementos de la información sobre avances, que generalmente son científicos o nuevos aportes al conocimiento. Como por ejemplo, no sé, la vacuna para el coronavirus. Y ahí uno dice, ya sí me interesa porque así voy a salir definitivo de acá y voy a poder salir donde yo quiera, voy a poder ir a alguna parte, qué sé yo. Fuera de la noticia, hablamos anteriormente que tenía el titular, ¿cierto? Pero el titular tiene dos cosas que va a depender exclusivamente si cumple o no cumple dicha función. El titular, nosotros dijimos que llama la atención, pero ¿cuándo un titular lleva epígrafe? Cuando es muy ¿En largo. qué momento lo habíamos dicho en una sola clase? ¿En qué momento lleva epígrafe el titular? ¿Cuándo se necesita el epígrafe?
Cuando es muy largo y no deja en claro muy bien el título. Bien, cuando el titular, bien, cuando el titular no se entiende por sí solo, cuando el titular puede ser muy largo o cuando el titular incluso muy corto, dice muy pocas cosas que, claro, llama la atención, pero a la vez yo digo, pero ¿qué me está diciendo? ¿De qué es el tema? Por ejemplo, el titular dice coronavirus, pero puede ser mil cosas del coronavirus, po. Entonces el titular es muy amplio. Entonces cuando el titular es muy amplio, va a llevar un epígrafe. ¿Y qué es el epígrafe? Una pequeña contextualización o una pequeña explicación del título. A veces basta con que mi epígrafe sea la fecha, o sea el lugar, ¿eh? Porque uno dice, y ahora entiendo de qué me están hablando, porque ahora entendí cuál es el contexto. Entonces, ese es el epígrafe, tiene que ver con el contexto. Pero si el titular lo dice, no necesito epígrafe, pero si el titular no lo dice, va a llevar epígrafe, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Y qué era la bajada? ¿Cuándo se utiliza bajada? También lo dijimos al comienzo de la clase, ¿eh? Cuando llevamos bajada, ¿qué característica tiene que tener la noticia para que lleve una bajada? Cuando es muy largo. Cuando es muy larga la noticia, ¿cierto? Generalmente cuando la noticia del día, una noticia importante, va a ser más extensa, entonces va a llevar bajada porque la síntesis de lo más importante de la noticia. Y aquí dice que la función de lenguaje que predomina en el titular, epígrafe o bajada va a ser la función fática, porque la función fática abre, mantiene o cierra la conversación. En este caso, abre la conversación. ¿Qué significa esto? Que el título abre la conversación porque empieza el interés. Nosotros leemos un titular y el titular, la gracia, es que llame la atención para que yo quiera leer la noticia. Porque si no leo el titular, y paso a la siguiente noticia porque no me interesa. Pero si el titular llama la atención, me va a interesar, por lo tanto, voy a querer leer la noticia completa. ¿Ya? Por eso función fática, porque abre la conversación. Luego tenemos el cuerpo, que sabemos que el primer párrafo del cuerpo es el lead, ¿ya? O entradilla. ¿Qué gracia tenía el lead? ¿Qué tenía que responder el lead? Las preguntas. Las preguntas fundamentales, ¿cierto? El lead responde entonces en este caso a las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces lleva esto con el objetivo de que el lector en este primer párrafo se entere de lo más importante que ahí está ocurriendo. Por eso también es función fática, porque también parte, porque es el primer párrafo, pero a la vez función referencial porque informa. Es el párrafo que tiene la mayor cantidad de información, es el párrafo que tiene la parte más fundamental. Y luego viene el cuerpo de la noticia, que es el desarrollo final, que obviamente el lead es parte del cuerpo, pero el lead es solo el primer párrafo. En cambio, el segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo, todo el resto es cuerpo de la noticia, y el cuerpo de la noticia es el desarrollo final. Y también es función referencial porque también nos está informando, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora? Súper bien. Entonces, el epígrafe ya dijimos que entre sus objetivos es generar el interés del lector, también tiene que ver con esto de contextualizar, como yo les dije, ¿ya? Y muchas veces va en colores. Si usted se fija en una, bueno, la PC1 va a venir en colores, pero generalmente viene en colores, o si no viene en colores, viene en negrita o en una letra en particular que a nosotros nos indique que esto está, primero, antes que el título, por eso se llama también antetítulo, y segundo, porque es parte del título, solo que de una manera más pequeña. El título sí o sí debiese venir en colores o debería venir con letras grandes, cosa que llame la atención. Y la bajada, en este caso, generalmente la bajada viene en letras cursivas, para que tú te des cuenta que es solo complementario y que es solo un resumen. Entonces vienen letras cursivas, ¿ya? Por lo tanto es opcional. El primer párrafo del cuerpo, que es el lead, también llamado entradilla, está dentro del cuerpo de la noticia y corresponde a la introducción. Adelanta el tema, o lo más importante, ¿ya? Por eso viene de inglés lead, que deriva también del líder. Se refiere a un guía o a un ejemplo a seguir, ¿ya? En el caso de la estructura de la noticia, el lead es lo que modela la noticia.
la anticipa, lo recoge. La más importante de los hechos noticiosos están en este primer párrafo, ¿ya? Y el resto de los párrafos ya dijimos que era el cuerpo de la noticia, que puede ser también un solo párrafo más. No hay noticias que tenga solo lead. La noticia por lo menos debe tener 2 párrafos, donde debe haber un primer párrafo que es el lead y un segundo párrafo que es el cuerpo, por último, ¿ya? Así que no hay noticia con menor extensión a 2 párrafos. Y así sería más o menos la estructura que vendría a tener una noticia, ¿ya? El epígrafe, si es lo necesario, el título, la bajada, el primer párrafo que es el lead y el resto de los párrafos que vendría siendo el cuerpo, que viene con menor información cada párrafo hasta el último párrafo que viene con muy poca información o generalmente es una reflexión o la conclusión de la noticia que se está abordando. Por ejemplo, aquí, va a Tacna ni se le ocurra comprar un celular en la calle. ¿Ya? Y tú dices, sí, me interesa, pero ¿por qué pasó esta noticia? Le dice, cobran por un aparato, pero entregan un jabón. Y ahí tú te das cuenta por qué esto era una noticia, por qué me hablaban de ese titular. Y ahí, si vas a Tacna, no compres celulares en la calle. ¿Alguien ha ido a Tacna? ¿No ha tenido la oportunidad ninguno de acá? ¿No? Venden todo pirata. Antiguamente Tacna pertenecía a Chile, después se hizo un plebiscito, después de la Guerra del Pacífico, obviamente, y ahí se decidió hacer un plebiscito donde se eligió y los habitantes elegían, en este caso Arica y Tacna, a qué país querían corresponder, a qué país querían vivir. Y los de Arica decidieron ser chilenos y los de Tacna decidieron ser peruanos. Por eso ahí está el límite, que es la línea de la Concordia, donde está lo que divide Arica con Tacna, que en realidad es súper poco distancia. Es como ir, no sé, pues de aquí a San Antonio, la distancia entre Arica y Tacna. Entonces eso es lo que divide a Chile con Perú, en el caso fronterizo en el norte, ¿ya? Eh, entonces ahí les dicen que no vayan a comprar un celular en la calle porque le entregan un jabón, ¿ya? Ese es el título, ¿ya? Y abajo va una bajada donde las autoridades peruanas están alertando a los chilenos que cruzan la frontera para que eviten este cambiazo. Entonces ahí hay un resumen, que tú te das cuenta que te va a empezar a hablar como de las autoridades, que hay que evitar hacer. Después viene el lead, que vendría siendo el primer párrafo donde te da la mayor cantidad de información, y luego el cuerpo, que son el resto de los párrafos, en este caso los 3 párrafos restantes, que vendría siendo el desarrollo final de la noticia. Esa es la estructura. Siempre va en ese orden, por lo tanto es fácil distinguirlo. Pero ¿qué va a pasar en la PCU? Que no va a venir con estas letras como en una noticia con distinto tamaño, no va a venir con letras cursivas, no va a venir con colores, entonces la PCU va a ser plano las letras, cosa que nosotros seamos capaces de distinguir la estructura de la noticia, ¿ya? Y obviamente que entran muchas noticias en la PCU, ¿ya? Mucha pregunta de comprensión lectora dentro de noticias, pero esta es la estructura base que va a tener una noticia. Crónica, yo le dije que era la única que era mixta. ¿Por qué era la única que era mixta? Porque la única que puede entregar información y opinión al mismo tiempo. La única parte del diario que entrega opinión e información. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que hacer un relato cronológico. Por eso crónica viene del dios Cronos, dios del tiempo. Es un relato cronológico. Pero a la vez, el periodista al final de la crónica puede dar su opinión de lo que haya ocurrido. Luego vamos a hacer una ejercitación de comprensión lectora en la guía, que justamente elegí una crónica para que ustedes se den cuenta por qué la crónica es distinta a las otras partes de la noticia. Porque todo el rato te relatan cronológicamente, por lo tanto te están informando de lo que ahí ocurre, y al final el periodista da su opinión. Solo si él lo desea, puede haber crónicas que no den opinión. Solo si el periodista, si lo desea, puede dar su opinión. Ejemplo aquí, dice didáctica del aula, profesores provistos de tecnología, juegos y casos cotidianos enseñan mejor matemática, ¿ya? Y aquí van a relatar cómo lo hacen, ¿ya? Y al final el periodista da su opinión. Ejemplo, Amanda, por favor, si nos puede leer este pequeño fragmento, de aquí tú tienes el micrófono bueno. Y es cuando Amanda dice, sí, profesor, por supuesto, ¿Por qué siempre yo? porque usted tiene el micrófono. Y didáctica en el aula. Profesores provistos de tecnologías, juegos y casos cotidianos enseñan mejor matemática. Viernes en pleno horario de clases. Unos 3.500 niños y niñas de tercero a octavo básico conectados a internet desde Arica
Coyhaique sacan cuentas, hacen gráficos, se emocionan y gritan sus apuestas en una competencia donde se mide la astucia, la rapidez y, claro, materias hasta entonces fomes o difíciles como geometría o probabilidades. Se trata del segundo torneo nacional de juegos online de matemática, a cargo del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y que tuvo su etapa final hace algunos días. La idea era que los niños buscaran patrones que les permitieran saber qué objetos hay dentro de una caja y luego hicieran sus apuestas. Pamela Carrasco, mayo 2009, El Mercurio. En este caso, no presentó su opinión el periodista, solo relató cómo se hace este torneo. Por eso es una crónica, porque es un relato, ¿ya? Es ahí la diferencia de la noticia. Aparte, la estructura claramente no lleva epígrafe, no lleva el titular, sí, no lleva bajada, sino es un relato de los sucesos que ahí van ocurriendo. El reportaje también es informativo. Un reportaje se puede definir como el abordaje en profundidad de manera analítica y de distintos ángulos de un asunto con valor periodístico. En palabras muy sencillas, un reportaje es una noticia más profunda, pero puede ser de un tema que ya ocurrió, de un tema que ya pasó. Un reportaje es no necesariamente es actual. Puede ser actual, como puede que no. Es objetivo porque nunca da su opinión, pero lo más importante es que es un tema a profundidad. ¿Qué significa eso? Que hay mayor investigación de lo que ahí se está abordando. A diferencia de la noticia, que no es necesariamente profundo, el reportaje es obligatoriamente mucho más profundo. El reportaje es de un tema que se debe ir abordando y analizando con profundidad, como su nombre lo dice. ¿Ya? Ejemplo, el tragedia del domingo pasado sería consecuencia de una medida de ahorro, la decisión que elevó la violencia en Colina 2. Y ahí te hablan de una tragedia que hubo, pero lo analizan de manera mucho más profunda, de manera mucho más detallada. No me voy a centrar tanto en los ejemplos para poder ir avanzando. Me interesa la ejercitación. La entrevista es la reproducción de un diálogo entre el periodista y una persona que puede adoptar información de interés respecto de un hecho o tema determinado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el periodista no da su opinión, el periodista solo reproduce lo que el entrevistado le responde. Nada más. ¿Ya? Pero es una entrevista, por lo tanto no lo vamos a concentrar en eso. La reseña, yo ya le dije que la reseña es la síntesis de parte de la noticia, pero acá la reseña como tal es el resumen de algunas aspecto cultural. ¿Cuáles son las cosas culturales que generalmente reseñan los diarios? Por ejemplo, una película, te dan el resumen de la película, el resumen de un libro, el resumen de un concierto, no sé, de una exposición gastronómica, una exposición cultural, ¿ya? Cualquier aspecto cultural, pero solo te dicen de qué se va a tratar, no te dicen si es bueno o es malo, ¿ya? Vamos con los que son de opinión. Editorial. Aquí lo que más me interesa a mí, que ustedes sepan, es quién es el que da la opinión, ¿ya? Eso es lo principal para poder distinguirlo. ¿Quién es el que da la opinión en esto? En la editorial, el que da la opinión es el diario en general. La editorial es la postura que toma el diario frente a un tema polémico, un tema importante. Es la postura que toma el diario. Por ejemplo, no sé, si se va a hablar de el plebiscito que se va a hacer, entonces Diario El Mercurio va a decir quizás que está medio en contra de hacer un plebiscito y por lo tanto cambiar la constitución, porque es un diario conservador, de derecha. En cambio, el de Clinic, por ejemplo, va a decir que vayan a votar, es muy necesario, yo apruebo, y te lo va a decir en la editorial, porque la editorial, solo porque el título diga editorial, es la postura que toma el diario, es la opinión del diario, ¿ya? Como institución, como organización, como empresa. En el caso de la columna o artículo de opinión, es la opinión personal de un experto o un periodista del diario que firma abajo. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, hace poco una PCU, obviamente la PCU no te va a poner, porque los títulos dicen, pues, columna, artículo, no dice la PCU, dice solo el título. Y en este caso, me esperen un segundo, muchachos, esperen un segundo, porque me están llamando y voy a decir que no puedo.
¿Ya? Denme un segundo. Un segundo. ¿Aló? Ya. Continuemos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Es que cuando me llaman por teléfono se me va el Sí. internet, no sabía, se me había ido. Y estaba ahí la opinión de cómo ha progresado el último año la literatura, era como del año 2005, me acuerdo el texto. Y resulta que decía Diario El Mercurio, y abajo firmaba, había contratado a Gabriel García Márquez en ese año para escribir un Profe, artículo sobre literatura latinoamericana y ponerlo en el diario. Entonces, él firmaba, profe, y firmaba a alguien. profe, disculpe, pero Que Pelé tampoco perteneció a ningún diario, no es periodista ni nada, entonces también es un artículo porque si él habla de fútbol es porque él sabe, ¿ya? Entonces es un experto en el área, no necesariamente un experto en un título. Hemos entendido la mitad, no profe, importa. Profe, Profe, eso se fue le queda como, pegado. sí, Y justo no se lo así. escucho. Profe, está pegado. Eso el Se ministro nos va a ir de nuevo. sabe sobre el tema. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se fue la señal? ¿Se escuchó como robot? Se fue en toda la historia, Es pero que, la se escuchó no. como un cuarto, menos yo diría. Congelado. A ver, de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí, es que estoy moviendo el celular. Díganme para dónde me llega mejor la señal. ¿Se escucha mejor? Igual. Ahí, ¿Ahí sí? ahí sí, ahí sí. Ya. ¿Qué alcanzaron a escuchar de La García cámara va Márquez? con la historia. la ¿Qué verdad, alcanzaron? ¿Mm? La nada, ¿De sí, nada? nada realmente. Ya, yo les contaba que García Márquez lo habían contratado el diario El Mercurio para que escribiera un texto sobre literatura y el diario El Mercurio lo publicó. Entonces era una persona experta en literatura, pero García Márquez nunca trabajó para el diario El Mercurio. Entonces los artículos de opinión son así. Cuando contratan a alguien experto en un área y obviamente él firma la persona. Yo le contaba que de fútbol, que quizás no me escucharon nada, también pasaba lo mismo. En un diario que salió en una PSU, era Pelé. Y tú sabes que Pelé es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y resulta que él escribió un fragmento para un diario también de cómo era el fútbol actual, por ejemplo. Entonces, una persona que tú sabes que no es un periodista, pero es experto en esa área. ¿Ya? Entonces, lo que es un artículo de opinión, ¿sí? Súper. La crítica. La crítica es muy parecida a la reseña, pero la diferencia de la crítica es que lo hace un experto, pero en un área de cultura. ¿Qué quiere decir esto? Si va a hablar de una película y te van a decir si la película es buena o es mala, lo más probable es que sea un cineasta o un actor, ¿ya? Un crítico de cine. Si es de literatura, lo más probable es que un escritor, un poeta, un literato, ¿ya? El que va a decir si esto es bueno o es malo, un crítico literario, ¿ya? Y así. Entonces, no es que cualquier persona pueda hacer una crítica cultural, sino es un experto en el área cultural que se está abordando. Uh-huh. ¿Ya? También la crítica debe ser breve, ¿ya? Hay muchas veces le ponen estrellitas, notas y breve porque es buena o es mala. Las actuaciones son buenas, el elenco es espectacular, eh, entretiene a los espectadores desde principio a fin. Esas son como las recomendaciones que generalmente nos dan en una crítica, ¿ya? Por ejemplo, dice Las Niñas. 9 de mayo, crítica de cine, revista El Sábado, sobre una película, ¿ya? Un notable debut fílmico, una de las mejores de los últimos años. Y ahí te dicen si es buena o es mala. En una sección tradicional, los lectores tienen la posibilidad de opinar libremente. Tú puedes mandarle cartas al diario. Y eso se llama carta al director. En la carta al director uno dice, señor director,
2 puntos. Siento que en este curso hay alumnos que trabajan súper bien y creo que es momento de destacarlos. Por ejemplo, a Amanda le encanta leer en clases. Por eso la hacemos leer Claro. constantemente, ya que tenemos una futura puntaje nacional ahí. Asimismo, los buenos argumentos de Isaac, ya, de Alonso, de Javier, y así sucesivamente. Yo doy mi opinión de cualquier tema, hasta un tema mío, no necesariamente un tema de interés general. La gracia de la carta del director es que yo doy mis descargos, que puede ser hacia el diario, que puede ser hacia autoridades, que puede ser de temas de actualidad, como cosas personales. Ahora, que te pesquen y aparezca en el diario es otra cosa. Aquí dice, señor director, tuve la preciosa oportunidad de ver y oír con mi familia la final de las competencias, no alcanzo a ver porque a veces ustedes me tapan, de coros transmitida en televisión. Al ver, sentir y oír el coro interno de la cárcel de Talagante, me puedo dar con la certeza de que la delincuencia, así como la pobreza, nace y el desarrollo principalmente por falta de oportunidades. Así, más que mano dura, como se pide, lo que necesitamos todos es educación, trabajo y más oportunidades. Samuel Buceta Plaza, martes 5 de marzo del 2009, marzo de 2009, Diario El Mercurio. ¿Se fijan? Dio su opinión libremente. Vamos a ejercitar, porque les tengo muchas ejercitaciones el día de hoy, futuros puntajes nacionales y poblacionales de la zona. Amanda leyó tan bien, le voy a dar la oportunidad que nos vuelva a leer, ¿cierto, Amanda? ¿Le gusta el fútbol, Amanda, o no tanto? Mm, ¿Mm? mm, Más o menos. Le traigo una crónica mezclada entre fútbol y un hecho histórico que ocurrió el mismo día, que gracias al fútbol no fue una tragedia. Comience, señorita Amanda. El día en que una locomotora sin control quedó varada en plena Alameda. Jorge Fuentes, día del 12 de 2013. En la tarde del 7 de junio de 1981, casi todo el país estaba pegado a sus televisores. El motivo era más que entendible. La señal internacional de TVN estaba transmitiendo el crucial partido eliminatorio entre la selección de fútbol de Chile y Paraguay, que le iba a dar a una de las dos selecciones sudamericanas el pasaje al Mundial de España 82. El partido había concitado tal interés en la gente que las calles céntricas de la capital, por lo general atestadas de vehículos y transeúntes, se encontraban prácticamente desiertas, y verdaderamente fue una suerte que ello ocurriera, pues a la misma hora que se jugaba el partido se iba a producir un insólito accidente ferroviario. Las crónicas cuentan que en la tarde del 7 de junio, un tren ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. Sin embargo, por motivos desconocidos y mientras los empleados de la maestranza realizaban las maniobras para acomodar la máquina en el taller, la locomotora se desconectó del resto del tren y quedó a la deriva, dando vuelta completa a la maestranza, ingresando de nuevo a la vía férrea principal con rumbo directo a la estación central. Como no arrastraba ningún carro, la locomotora fue ganando velocidad hasta alcanzar más de 70 km por hora. Cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. La máquina impactó contra la barrera del fin de la línea férrea, cruzó el hall central de la estación, destruyó la enorme verja de hierro y pasó por toda la ancha calzada frente a la estación central hasta quedar atravesada en medio de la Alameda. Gracias a que todo el mundo se encontraba viendo el partido entre Chile y Paraguay, que al cabo ganó la roja de todos, gracias al famoso gol de El Pato Yáñez, se produjo el balance que muchos catalogaron de milagro. No se registró ni un solo muerto o herido, un milagro que solo podía provocar el fútbol. Si se fijan, esto es una crónica porque te relataron cronológicamente los sucesos que ocurrieron ese día y al final el periodista da su opinión, ¿ya? Dice, un milagro que nos pudo provocar el fútbol, ¿ya? En este caso, compara constantemente el hecho de un partido de fútbol de la selección chilena con el milagro de que en realidad hubo un accidente que podía haber matado a muchas personas y no ocurrió así.
Vamos con las preguntas. Dice desperfecto. Desperfecto puede ser deformación, rotura, error, estrago, falla. Me fui muy arriba. Desperfecto, yo la tenía marcada. En la segunda Eh, línea de la 3. La segunda sí, línea, de San Eugenio con un desperfecto mecánico. yo la había tenido marcada por eso. Entonces, dice así: un tren ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. ¿Qué sería desperfecto en este contexto? Y yo creo que falla. Justamente, vendría siendo falla porque está en sentido literal, tal cual como aparece en el diccionario que un desperfecto es una falla, un error, ¿ya? Pero no un error puntual porque el error es muy amplio. La falla es cuando uno muchas veces no sabe de dónde proviene y el error muchas veces tiene alguien que lo ha provocado o que se produjo por un motivo. De hecho, más adelante dice, sin embargo, por motivos desconocidos. Inevitable. Esta también la tenía marcada. Eso dice, cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. Inevitable, Innegable. innegable. O sea que no se puede negar porque iba a ocurrir sí o sí. ¿Ya? Después en el segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Voy a volver al segundo párrafo para que se acuerden que hablaba el segundo párrafo, rápidamente. ¿Ya estamos listos con el segundo párrafo para ir a la pregunta? Sí. Entonces, en el segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? La B. ¿Cuál? La B de barco. La B de barco, que las personas por una afortunada coincidencia no se encontraban en el lugar. Es correcto. Según el fragmento leído, ¿qué ocasionó el accidente ferroviario? B. Sí. B de barco. El origen del incidente continúa sin esclarecerse, porque dice que motivos desconocidos. Lo decía justamente en el segundo párrafo. ¿En cuál de las siguientes opciones se reconoce la relación entre el primer y el quinto párrafo? Vuelvo al primero y al quinto para que puedan ver la relación. ¿Estamos listos para volver a la pregunta? Entonces, la relación entre el primero y el quinto párrafo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? D. No. Piénsala bien.
¿No es la A? Ah, Es la A, ah. es la A. Señala la causa de por qué ellos no estaban ese día, porque había un partido, y después te menciona las consecuencias positivas que generó el hecho de que hubiese justo ahora un partido importante. ¿Cuál es el propósito principal del fragmento leído? Sí, Bien, ¿qué significa rememorar? como recordar. Recordar, ¿cierto? Recordar un accidente ocurrido hace años en Santiago. Bien con el primer texto. Vamos con el segundo, que es un hecho noticioso. Ya. Del párrafo del título al párrafo 5, nuestro amigo Isaac Crespo nos va a ayudar. Y del párrafo 6 en adelante, que son varios párrafos que faltan, nos va a ayudar nuestro amigo Javier Díaz. El hombre sacar la cara. Comience, señor Isaac. Concepción y Valparaíso podrían convertirse en nuevas regiones metropolitanas. Carolina Reyes, 7 del 12 del 2014. La creación de dos nuevas regiones metropolitanas en Valparaíso y Biobío planteará el Consejo de Expertos convocado por la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de mejorar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, normativa que se promulgó el año pasado. Las sugerencias que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sobre OCDE. OCDE, sobre la compleja fragmentación de las tres grandes metrópolis de Chile, así como la efectividad de sus institucionalidades, llevaron a idear esta medida. Recordemos que Valparaíso y Concepción tienen la calidad de metropolitana, ya que al igual que Santiago cuentan con una población superior a 500.000 habitantes. No obstante, su división administrativa múltiple por la cantidad de comunas involucradas complica una planificación común, indica el diario El Mercurio. A raíz de ello, en el documento que los expertos presentarán al gobierno se considera el nacimiento de otras dos nuevas regiones, Aconcagua y Ñuble. Todo esto en el marco del plan de readecuación político-administrativa del país. Según consigna el Mercurio, en el informe se aprecia que la eventual área metropolitana de Valparaíso la constituirá la provincia del mismo nombre, más La Marga y San Antonio. Las demás pasarían a ser de la nueva región de Aconcagua. Bien, vamos a bajar para que Javier pueda terminar de leer. Bien. Este es el momento donde esperamos a Javier. Otra sorpresa es el ordenamiento de la región del Biobío. Acá la provincia de Concepción será el núcleo del área metropolitana del Biobío. En tanto, Arauco será añadida a la región de la Araucanía. El resto de las provincias de la zona intermedia y precordillerana compondrán la región del Ñuble. En declaraciones a El Mercurio, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostuvo que con estos cambios planteados habrá una mayor efectividad y coordinación a la hora de tomar decisiones administrativas y de planificación. En un plan que contempla plazos preliminares 2019. Esto se relaciona más con la nueva legislación. Se toma la estructura de los gobiernos regionales y se delimitan las regiones metropolitanas, que tienen una complejidad de esa escala, señor Bresciani. Bien, aquí necesitamos ir a las palabras porque como tenemos la explicación normativa. ¿La E o no? La ¿Qué E, vendría siendo normativa? ¿Indicación, una dice usted? indicación, según el contexto de lo que leímos, sería más una indicación que está indicando lo que
los cambios que van a hacer. ¿De acuerdo, don Javier? Muy ¿Qué bien, cosa? sí, era indicación. No, está bien, es indicación. También puede haber sido ordenanza, pero ¿cuál es la diferencia? Porque aquí la diferencia dice distinto al que aprobaban anteriormente, aquí no, sino que es la ley antigua con una nueva. Ahí está la diferencia. Calidad, cuando dice calidad de metropolitanas. La D. Ujú. Condición. La Porque D. Valparaíso y Concepción poseen una población mayor a 50.000 habitantes, lo que los convierte en metrópolis. Contempla. ¿Considera? Considera. Considera, sí, porque el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano señaló que el plan tendrá etapas previas al 2019. Y nosotros sabemos que se creó la provincia de Ñuble, ¿cierto? Y finalmente no fue la Araucanía, ya que la Araucanía se dividió en dos. Se creó la región de los ríos, que pertenece a Valdivia, y la región de Ñuble. Y antiguamente también se había añadido la región de Arica, que se separó con la de Iquique, ¿ya? Por lo tanto se crearon regiones nuevas. Y antiguamente las regiones tenían números, y desde que se crearon estas tres nuevas ya dejó de tener números y solo nombres. Al final del segundo párrafo se menciona la frase esta medida, la cual alude a la, voy a volver al último párrafo, dice esta medida. Esta medida. ¿Cuál sería la respuesta? La D o no. Dice reorganización de las instituciones regionales. ¿Será las instituciones? La E. Creación de nuevas regiones metropolitanas. Eso se está hablando. De que pasan a ser metrópolis. Ah, ya. Según el texto, ¿qué características comparten Santiago, Valparaíso y Concepción? Esto está textual, por lo tanto voy a volver al texto rápidamente, donde aparece. Generalmente, la gran mayoría de las respuestas está en el párrafo 3. Ya, ¿llego? ¿Bajo? Sí. Según el texto, entonces, ¿qué características comparten Santiago, Valparaíso y Concepción? La D. Ya, ¿tienen más de 50.000 habitantes? Sí. ¿Ostentan las instituciones más 500.000. importantes del país? No hablaron de eso. ¿No hablaron de eso? No. ¿Qué es el resto? Que no. Pero sí. Volvamos. Ya. Tengo miedo. A subir sin mal la primera.
No dice. Está bien, Mm, mm. Javier, entonces. Era de dedo. De acuerdo al texto leído, ¿cuál es el principal motivo por el que se origina la creación de nuevas regiones? La D de Diosito. No, Mm, mm. Estoy entre la A y la E. Sí, es una de esas también. dos. Lo sé, pero no sé cuál. Creo que la... Es la Me A. voy por la A. Fue la Sí. sugerencia de la OCDE. Que Michelle Ah, Bachelet, claro, estuvo a favor y todo, pero es la OCDE. ¿Ya? De la lectura del texto se puede inferir que, pregunta 13. De la lectura del texto entonces se puede inferir que, ¿qué podemos inferir? mm, mm, mm. ¿C? ¿Cuál? ¿C? ¿Sí? Sí, que el anuncio de las divisiones regionales fue inesperado para muchos. No esperaban que ocurriera eso. Bien. 14. Según lo expresado en el texto, ¿qué consecuencias genera el cambio regional? Generará, perdón, no olvidé el tilde. ¿Qué consecuencias generará el cambio regional? Mm, La B. Mayor efectividad en la coordinación nacional. ¿Esa era Barco de Edo que me dijo? Barco. Barco, muy bien. Esa era, porque gracias a eso va a haber mejor coordinación interna y para eso se crean nuevas regiones. ¿Cuál es el propósito de mencionar a Eduardo Bresciani en el octavo párrafo del fragmento anterior? Voy a volver al octavo párrafo para que vean cuando lo mencionan. Lo mencionan en el 8 y en el 9. Me preguntan solo por el octavo párrafo. Ya, voy a bajar. ¿Cuál es el propósito de mencionar entonces a Eduardo Bresciani en el octavo párrafo del fragmento anterior, al texto anterior? La D. ¿C? Presentar los efectos de los cambios según la fuente autorizada bien. ¿Qué vendría siendo una fuente autorizada en este contexto? De acuerdo a lo expresado en el titular de la noticia, se infiere que Concepción y Valparaíso Mm, ¿La? A. a ver, podrían no transformarse en regiones metropolitanas, verdad, porque podrían como no podrían. Mm, ¿Se convertirán en las únicas regiones metropolitanas? No lo dice. Antes no eran consideradas regiones, no lo dice. Que de hecho eran regiones, por lo tanto era solo uno. A. ¿Cuál es la actitud que predomina en el emisor del texto leído?
Es objetiva. Es objetiva porque nunca da su opinión. Lleva. Es objetiva. Bien. ¿Ven la siguiente guía? ¿De guía o no? Sí. Ya, mire. Esta es una actividad donde tenemos chistes muy fomes, porque vamos a trabajar la habilidad de inferir. Chistes fomes donde ustedes me deben terminar el chiste. Yo le leo la primera parte y ustedes terminan como si fuera un chiste. Entonces, 1. Hola, ¿estás Félix? Sí, está Félix. O sea, de feliz. Yo diría, no, estoy ¡Qué triste. fome! Bien, no estoy triste, o sea, tristex. ¡Qué ¿Tiene fome! reineta? No. ¿Y cierra? No, tengo abierto. Ni que Bien, fuera no tengo ferretería. abierto. O sí, cierro a las 9, por dar un ejemplo. Oye, amigo, estoy en un apuro de dinero. ¿Me prestas 10.000 pesos? Lo siento, no llevo nada de dinero encima. ¿Y en la casa? Tampoco me robaron. No, tampoco, puede ser ese. Tampoco llevo dinero encima en la casa. ¡Qué fome! ¿Ya? Porque está hablando de encima de como si vistiera con dinero. Una persona sale corriendo y grita, ¡auxilio! Me robaron mi camioneta. Un señor se acerca y le pregunta, ¿4x4? 16. 16. 6, bien. 8. El dolor de su pierna se debe a su avanzada edad. No creo, doctor, porque... Juan Flip. Ay, no sé. Porque mi pierna tiene mi misma edad, po. Doctor, desde hace una semana que no como, no tomo agua, ni no duermo. ¿Qué cree que tengo? Hambre. Hambre, sed y sueño. Bien, hambre, sed y sueño. Anoche soñé que ganaba 200 millones en la lotería, como mi padre. ¿Tu padre ganó la lotería? No lo Sueño. soñé. También soñó que Sueño. ganaba. No, mi padre también soñó que se ganaba la lotería. Papá, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Las dos. Calla No le Ignacio. respondo. ¿Alguien está hablando? Claro, no Nacido. lo sé ni me importa. Mamá, hoy estuve a punto de sacarme un 7. ¿Y qué pasó? Me saqué un 1. Claro, me saqué un 1 y le faltó la rayita. Me falta el... Sí. 1,0. Juanito, dígame 2 pronombres. Pronombre. Oh. Ah, pues. Pro Amanda, pro Isaac, por ejemplo. ¿Ah? Ay, ¿Estaban difíciles? Ay, ¿por qué no? Ya. Se ha realizado una carrera de 400 metros planos en la que han participado 3 corredores. De acuerdo al relato deportivo del evento, se estableció que corredor 1 salió muy rápido, pero a los 100 metros comenzó a perder fuerza. A los 200 metros llevaba la mitad de la rapidez inicial, a los 300 metros dejó de correr y continuó caminando. Finalmente llegó segundo. Corredor 2 salió menos rápido que el corredor 1. A los 100 metros tropezó y cayó al suelo. Al cabo de unos segundos se levantó y continuó más lento que el corredor 3. Ya a los 250 metros iba mucho más lento que los otros dos y llegó al último. Corredor 3 salió más lento que los otros dos, pero a un ritmo de constante aumento. Conforme transcurría la prueba de los 200 metros, aumentó la velocidad y a los 350 metros alcanzó el primer lugar que mantuvo hasta cruzar la meta. La información anterior genera un gráfico considerando la siguiente variable: distancia y rapidez. Van a establecer 3 conclusiones que tienen que tener título y simbología. Esto es calcular la información. Entonces, vuelvo a poner aquí para que comiencen con los gráficos. Pero yo creí que estábamos en lenguaje.
Pero sí, el lenguaje tiene que ver Yo con creí que era gráfico y tiene que ver lenguaje, con todo. Lenguaje no No es matemática. matemática. inferir, Me interpretar. estafaron. No Es estoy en clase. No. inferir e interpretar. No vengan acá Me porque voy. lenguaje tiene que Me ver siento con todas las áreas. estafado en Comprensión su lectora clase. está presente en todo. Me siento Ya, estafado. Y comencemos. me fui. Lo Comencemos. estafaron. Profe, justo me Vamos, anda mal el vamos, vamos. internet. Qué lástima, vamos, demostrando que son decentes para todos. Vamos, vamos, que se puede. Vamos. No sé qué. Y hola. Profe se fue. No, estoy aquí todo el rato, es que salí un poco porque adentro ya me estaba guateando el internet y acá afuera Ya no estoy, funciona mejor. Félix. Estoy triste. Vamos Ahora con estoy el triste. gráfico. Te Demuestra voy que son a decentes para lenguaje y autofundar, matemática. Recuerden que matemática y lenguaje van de la mano, es comprensión lectora. Esto es No, Nos mentira. estafaron. matemáticas son puros números, lenguaje pura letra. No, Sí. lenguaje, cuando tú interpretas un gráfico en cualquier No. área, tiene que ver con lenguaje también, porque es la comprensión lectora. He vivido una estafa durante toda mi vida. Vivió una estafa durante toda su vida. Vamos Pero haciendo un ¿por qué no lo gráfico. hacen en una pura clase de matemática y lenguaje? Ah, jaque mate tema. Opa. Exactamente, porque muchas de las Ah. preguntas de matemáticas que ustedes tienen malas, a veces no es porque no sepan hacer el ejercicio, es porque no tienen buena comprensión lectora. ¿Me está diciendo que no sé leer? Sí, en palabras más sencillas, sí. Toma. Me ha lastimado el alma. Pucha, diga Pero que qué bueno que su soy bueno alma. en Te matemáticas, lastimaron me el ego. salvé. Mira, vámonos, vamos haciendo el gráfico. Les tengo fe. Por eso esperaba con la carita papá. Te quedarás con rosas. Mil rosas para ti. Qué buen tema, man. Porque no sientes que me Clásico. esas cosas. Recuerden que más encima después tienen que hacer 3 conclusiones del gráfico, o sea, ahí está la parte del lenguaje. Se hace el gráfico y 3 conclusiones. La X vale 3, corta. X1 perdió, X2 perdió, X3 ganó. Listo. X cuadrado, círculo, L2, R2, arriba, abajo, izquierda, derecha, pum. ¿Qué combo de Street Fighter para hacer? GTA, loco, ¿qué Street Fighter? ¿Cuál es tu problema? Y van a tener que prender la cámara para mostrar el gráfico, así que nada de vergüenza. Eso es lo uno, Profe, pero que ya. La manda es la ya- única que tiene. Es que no presté atención a la instrucción, como que me estaba riendo. Entonces, no sé qué hacer, la verdad. no, F por la manda. Lo Tengo siento. justo una aplicación de gráfico. Le saco un pantallazo y se la mando, profe. No, tengo Si una es tan seco, aplicación igual de va a tener F. que tabular la Ya, información en el gráfico. Así igual lo va a tener que, igual va a hacer el mismo trabajo. Si no sabe hacerlo bien, no va a saber hacerlo ni en papel ni en una aplicación. Pero el Photomatch sí sabe. aguante el Photomat. Photomat, auspiciado por la PSU. Nah. PTU, perdón. A mi profe de matemáticas le paga el Photomatch. ¿Al Arturo? Sí. Cada Ah, clase, porque van todos los ejercicios. Esto no se Photomatch. pueden demorar tanto, así que les quedan como unos 4 minutos máximo para mostrar el profe gráfico. Arturo es un ficha. Ficha máxima. Recuerden que hay uno que se cae, por lo tanto tienen que fijarse dónde va. Los 3 deben partir del mismo punto y los 3 deben llegar al mismo punto. Los 3 llegaron a la meta. Recuerden que la variable es velocidad y distancia. Lo único que sé es que todos los caminos llevan a Roma. La ponga como meta Roma entonces. Ah, era el otro lado. Qué rabia. ¿Lo hice al revés, Amanda? Sí. Qué pena. Qué pena, ¿eh? Oh, sí estaba bien. No sé. No hago gráficos ni en la clase de matemáticas, lo vemos hacer en lenguaje.
No creo que sí estaba bien. Estaba bien. Pero bueno. Me rindo. Profe, me sale syntax error. ¿Por qué le sale eso? ¿En la aplicación que está haciendo? No en el cerebro. Se me bloqueó. Ya, vamos, vamos, vamos. Que no se le mueran las... Mis últimas 2 neuronas están. Vamos, vamos, que La se puede. bebecita Bebelín. Ah, está. Ya. Espérenme un segundo, chiquillos, espérenme un segundo, sigan haciéndola. Ay, tapo. Dos minutos y revisamos, 2 minutos. Amanda, igual eres buena para matemáticas, solo el lenguaje. No, se me dan bien las matemáticas. De pana. Sí. Vamos, con harta fe nomás. El que primero termina el gráfico dice stop. Listo, profe. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, yo. Ya, pero tiene que poner la cámara. Hasta por si acaso. Ya, vamos, Javier. No sé si lo hice bien. Eso quiero ver. No veo nada, pues, Javier. Que no sé dónde. Está mostrando otra dónde página, parece. Ah, ya, ahí. No, ahí está. No, no me sirve. Tiene Unao. que ser eso de línea. Para este tipo, Sí. el gráfico Oh, de me barra no me equivoqué. sirve, porque necesito saber cuándo uno se cae, cuándo sube. No me sirve el de barra, tiene que Me ser de línea y punto. equivoqué. Era lineal. Vamos, de nuevo, de nuevo. No, no lo voy a hacer. ¿Y esto en Ya, qué yo afecta, terminé. guachipato? No, voy a hacer otro. ¿Qué curtió? Pero menos. Profe, Dígame. ya lo hice. A ver, Me quedó así. Espera, que se ve como... está bien, pero no está bien. Estuvo bien, pero es que recuerde que hay, lo que yo le dije, uno se cae. Está a punto. Entonces tiene que llegar a 0. Y ahí están todos prolongados. Ah, ya. Vamos, de Lo nuevo. consideré. Aguante, boca. No, no la tomaba. O sea, tomé esta, pero la otra la no estaba ahí. Pero, ¿qué pasa esta por si no sabemos esta la otra? ¿No estará en el candado? ¿No? Tantanita. Amanda, saca la cara por todo. Ya sí.
Vamos, que se puede. Em, Ay, me falta solo uno. Falta poco. Yo sé que alguno lo va a lograr. Creo que ya. ¿Lo lograste, Amanda? Sí, eso. A ver, dame un segundo, Amanda, dame un segundo. Ah, ay, no se vale. Yo lo terminé y entonces se va. Ya, vamos a ver, Amanda. ¿Qué tal te fue? No. ¿Ya? No veo, Amanda. Ya. Ese Entre bien, que no es se el ve. corredor 1. Dale más. ¿Ya? Ahí están los 400 metros y esa es como la velocidad que iba para arriba solamente. Ujú. Ahí está el corredor 2 y ahí a los 100 metros cuando se cayó y después que empezó a ir como más lento y llegó del Bien. último. Y el 3, así. Y fue constante. Bien, Amanda. Lo único que le parece que hubiese sido un solo gráfico. Ah, ya, pero es que me confundí, como que lo hice al revés. Sí, no, sí entiendo, porque lo único hubieses Es hecho más eso fácil. mismo, en un solo gráfico, hubiese tenido que quizás ocupar 3 colores distintos para distinguirlos. No se preocupe que tengo mucho. ¿Ya? Pero ese era el objetivo de esta actividad. Está bien, justamente eso es lo que había que hacer. Ya, 3 conclusiones de lo que acaban de hacer, del gráfico. 1, no entendí. 2, no lo hice. 3, Juan Flip. 1, hacer un gráfico es interpretar información, por lo tanto es una habilidad que se mide en las 3 pruebas. No solo en matemática, hay gráficos en lenguaje, cuando hay alguna investigación dentro de comprensión lectora, aparecen gráficos. Hay gráficos en historia, sobre todo cuando hay de poblaciones. Hay gráficos en ciencias, así que en todas las áreas se van a encontrar ustedes con gráficos, por lo tanto una habilidad que tienen que saber para todas las áreas, y el problema es la interpretación y eso se aprende en lenguaje. Por eso que estábamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque estábamos viendo género periodístico, y el género periodístico muchas veces cuando entran textos de investigación dentro del diario, te aparecen gráficos para complementar. Por ejemplo, si la noticia del coronavirus y ven cómo va el aumento, te aparece el gráfico. Y es lo que muchas veces al alumno le cuesta, y eso se tiene que ver en el lenguaje, y sobre todo si estamos viendo el género periodístico es donde podría aparecer, en los textos científicos, que aparecen en revistas, o aparecen en el diario o en un periódico. ¿Ya? Vamos con 3 conclusiones posibles de esto. ¿Qué podríamos concluir de estos 3 corredores? Que primero entero bruto porque se cayó. El Se segundo cayó. muy pajero.
El segundo, eso. Muy flojo. Y al primero se cayó, por lo tanto perdió la velocidad y eso hizo que finalmente perdiera. Bien. El segundo, muy flojo y finalmente salió último porque siempre estuvo más lento que el resto. Y el tercero, Lento pero seguro. lento pero seguro, ¿cierto? Lento pero seguro. Lento pero seguro, bien. Vamos a terminar interpretando este gráfico. Es un gráfico de barras, como lo había planteado primero el Javier, ya que para el gráfico que nosotros queríamos no me servía, es de barras, y el otro es de puntos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que uno representa una universidad y otro representa la otra, ¿ya? Barra es la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, el otro es la Universidad de Chile. Este es promedio PSU, selección de la carrera de Derecho, ese es el puntaje de corte, en la Universidad Católica y la Universidad de Chile desde el 2005 al 2010, los puntajes de corte en esos 6 años. ¿Qué conclusiones podríamos obtener de este gráfico? En 2010, la Universidad Católica obtuvo un puntaje de corte más alto que los años anteriores. Ya, o sea, en el 2010 el puntaje de corte de la Pontificia Universidad Católica fue mucho mayor que los años anteriores. Ahora tratemos de buscar información que ahí no está. ¿Por qué cree usted que ese año la Católica tuvo un puntaje de corte más alto? ¿Eran mejores los alumnos? Tratemos de inventar un poco también. Yo creo Porque que no podían admitir tanto Consiguieron alumno. la prueba. ¿Ya? Ese año fue la PSU con mejores puntajes. ¿Ya? Que tampoco lo tienen que saber ustedes, no le estoy pidiendo eso del gráfico, sino era para darle un poco más de sazón a esto. Ese año fue la PSU más, con mejores puntajes, algunos la nombraron como la PSU más fácil. Resulta que en matemática, ese año hubo cerca de 480 puntajes nacionales, ese puro año, cuando normalmente no hay más de 50. ¿Ya? Hay años, bueno, el lenguaje casi nunca hay, el lenguaje hay 0, 1, 2, el máximo que ha habido es 3. ¿Ya? Hubo cerca de 480 puntajes nacionales solo en matemáticas ese año, por lo tanto los puntajes se dispararon. Y desde ese año se empezó a pensar cambio de la PSU hasta que en el 2012 se hizo el cambio que cada 4 malas se restaba una buena. ¿Ya? Antiguamente cada 4 malas te restaban una buena en la PSU. Ahí se hizo un cambio importante porque resulta que los contenidos eran más sencillos, siendo bastante objetivos, eran más sencillos, por lo tanto tú lo que no sabías lo omitías. A ti te enseñaban eso para la PSU. Lo que no sabes lo omites. Ahora no, ahora te dicen contesta todo, porque una respuesta sin contestar es una respuesta mala. En cambio, antiguamente no, pues te restaban, así que era mejor omitir si realmente no sabías. Y ese año los puntajes se dispararon. ¿Qué otra conclusión podemos sacar del gráfico? Que 2005, 2006, 2008 y 2009 la Universidad Católica sacó mejor puntaje que la Universidad de Chile. Ya. Excepto en 2007. Claro, excepto el 2007. ¿Qué habrá pasado que el 2007, contexto histórico, la Universidad de Chile, aunque por muy poco, le ganó a la Católica? No sé. No se Yo presentaron. tenía ¿Alguien se 3 años. imagina? Sí. Algo tiene que haber pasado el 2006, porque esos son procesos de admisión La del año siguiente. revolución El proceso de pingüina. admisión 2007 significa que en diciembre del 2006 se rindió la PSU. ¿Qué Por debe andar haber a pata pasado? pelada. Eran La chicos, revolución tenían 3 años. pingüina. Bien, la revolución pingüina. Resulta que el 2006 fue la revolución pingüina, por lo tanto, por primera vez se empezó a pensar en las universidades estatales versus las universidades privadas. Ustedes saben que la Universidad de Chile es una universidad estatal, una universidad pública, y la Universidad Católica es una universidad privada. Siendo que las dos pertenecen desde siempre al Consejo de Rectores, la Chile es estatal. Entonces ese año muchos alumnos empezaron a priorizar la Universidad de Chile versus la Universidad Católica. Desde los últimos 10 años, Chile ha tenido en el ranking de las 20 mejores universidades de Latinoamérica, ha tenido a
a 3 o 4 en el podio generalmente. De hecho, de los últimos 5 años, como 3 o 4, la Católica ha salido como la mejor universidad de Latinoamérica. Siempre luchando con la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco, o la ciudad de México. Entonces, hubo siempre esa disputa, la Católica, y la Chile siempre está también dentro de la tercera, cuarta o quinta, ¿ya? Y las otras son la Federico Santa María y la USACH. ¿Alguna otra conclusión que podamos sacar de esto? Que por lo general es más difícil entrar a la Católica que la... Claro. Ya, o sea, siempre los puntajes de corte de la Católica tienden a ser más altos, por lo menos en la carrera de Derecho, que en la Universidad de Chile. Ese es un aporte importante. Bien. Ya por lo tanto los gráficos también ayudan y también la interpretación de ellos tienen que ver con el área de lenguaje. Conclusiones de la clase del día de hoy, entonces, estimados. ¿Ya? ¿Ya terminamos ya? Estuvimos viendo los medios masivos, género periodístico. Estamos concluyendo ya, pues nos falta poco, nos faltan 6 minutos, 5 minutos. Ah, Ya, clase entonces entretenida. para que vayamos haciendo las conclusiones en los últimos 5 minutos. ¿De qué se trató la clase, Amanda? De los gráficos. No, los gráficos. Amanda, ¿de qué trató la clase? De, No, pero eso fue lo último, era complementaria. de los textos periodísticos. De los textos periodísticos, muy bien. ¿Cómo se clasifican? ¿En qué grupos? Informativos y lo que vimos hoy día, que no caché cuáles eran, pero De opinión. eso, De opinión. es que ni lo Los noté, informativos pero y los de sabía opinión. que no era. ¿Cuál es la ¿Pasamos estructura? logaritmo? Dejamos de ver logaritmo. La estructura de la noticia, ¿cuál era? El titular, pero antes puede estar como el epígrafe, aunque es Ujú. opcional. Y debajo puede estar La bajada. eso. Au. Ya, después de la bajada que viene, El lead, Rey. el primer párrafo. El RIT. Lead. lead, Y después el cuerpo. y después el cuerpo, que es el desarrollo final de la noticia. Bien. En una editorial, ¿quién da la opinión? Yo. La institución. La institución, el diario, ¿cierto? En una carta al director, ¿quién puede dar su opinión? Cualquier persona. Cualquier persona, bien, los lectores. En el artículo de opinión, Un experto y lleva su firma. un experto, bien. En la crítica cultural, El periodista. pero también tiene que ser un Un experto experto en cierta área de la cultura. en cierta área de la cultura. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre una noticia y un reportaje? La noticia tiene que ser un tema actual, pero el reportaje no, ¿o sí? El reportaje no exactamente, porque el reportaje, al ser una investigación y el más reportaje. profunda, puede ser de un tema que ya Sí. haya pasado, que ya haya sucedido. Bien, muchachos, entonces estamos concluyendo la clase del día de hoy. La próxima semana ya comenzamos con la síntesis de contenidos que hemos visto, pero nos vamos a centrar mayoritariamente en las ejercitaciones. Hasta acá quedamos en el día de hoy, pasando el 100% de la materia de la prueba. Ahora viene la parte entretenida, que es ejercitar y darse cuenta por qué nos estamos equivocando. Así que anoten su nombre y su apellido en el chat, ya, para que quede el registro, y a medida que se van anotando, se pueden ir retirando paulatinamente sin ningún problema. Así que tengan muy buena semana, que tengan un buen fin de semana, que descansen, disfruten, nos vemos el próximo martes a las 18 horas, ¿ya? Así Ya, que profe. cuídense mucho, Ya, profe. estén No muy se va a pero ver muy bien. estafado. Adiós, nos vemos. Profe, espero que la próxima Esté semana bien, esté Félix. sigan viendo Ah, gráficos, Félix. sigan analizando gráficos. No, ¿Ya? no voy a hacer nunca más gráfico. Ojalá que estén Félix, cabros. Chao, profe, que esté bien.
Váyanse, Félix. Gráficos. Fome. Nos vemos, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Bye. Adiós. Pórtense bien. Anótense en el chat. Chao, cuídense. Que les vaya excelente en todo. Pórtense muy, muy bien. Adiós.